Seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Dios a través de la consagración de nuestras vidas. Y en este día estamos consagrando este tiempo delante de nuestro Dios con corazones sinceros y humillados ante su presencia. Asimismo, estamos atentos a lo que Dios nos habla, y su palabra es esa voz de Dios para nosotros, a la cual tenemos que estar atentos. Yo le invito a que nos metamos de lleno en este mensaje que vamos a estar compartiendo y que estemos atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque siempre hay palabra para nuestra vida. De una u otra manera, Dios quiere hablarnos y quiere movernos a que accionemos su palabra en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir, y ese es el objetivo. Señor, estamos delante de ti, anhelando oír tu voz. No queremos oír palabra de hombre ni pensamiento de hombre. Por favor, a través de tu Santo Espíritu, dirígenos, toma control de todo lo que se va a decir, y permítenos, Dios, responder a tu mensaje, Señor, con una actitud, con una disposición ferviente a la obediencia, Señor. Cumple el propósito por el cual esta palabra hoy, Señor, se entrega a través de este espacio, Señor, y que las personas, Señor, que la reciben puedan ser edificadas y puedan ser bendecidas por tu palabra. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Dentro de las cosas que estamos viviendo en estos tiempos, hay situaciones que han ido cambiando y que nos han tomado tal vez por sorpresa, y en alguna manera han cambiado nuestra rutina, nuestro estilo de vida, y las cosas a como las hacíamos antes, ya hoy en día no las estamos haciendo igual, producto de toda esta situación global que se vive de este virus, de esta pandemia, y que ha llevado a los países a tomar decisiones, a tomar acciones de prevención, de seguridad y de respuesta. Una de las cosas que antes no ocurría y que ahora está ocurriendo, por ejemplo, es que tenemos nosotros que llegar a los lugares que comúnmente enfrentábamos con libertad y ingresábamos con libertad. Ahora nos topamos con algunas barreras, ¿verdad? Como que primero hay que hacer un protocolo de lavarse las manos, de guardar distancia. Y un día de estos, mientras realizaba uno de los mandados que estaba haciendo, ya ahora, ¿verdad? También hay que medirse la temperatura. En la mayoría de los lugares, si queremos ingresar, nos ponen ese aparatito en la frente, o nos ponen en el brazo, o a veces en el cuello, para hacer una medición de la temperatura. Y si alguien por algún motivo está con una temperatura elevada, no le van a dar ingreso a aquel lugar. Bueno, mientras estaba ahí de pie esperando la fila para que me tomaran la temperatura, en alguna manera hice conexión con un texto bíblico, y de eso es lo que quiero compartir hoy, porque me parece que es importante que tengamos claro también cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo nosotros estamos respondiendo a ella. Yo titulé este mensaje El termómetro de Dios. Me hice la pregunta, qué interesante sería si Dios estuviese frente a nosotros con ese medidor para medir nuestra temperatura espiritual, nuestra temperatura cristiana, nuestra temperatura de fe o de santidad en alguna manera. Y quiero referirme a Apocalipsis capítulo 3. En el libro de Apocalipsis encontramos inicialmente en esos primeros capítulos cómo Dios, por medio del apóstol Juan, dirige una serie de cartas, puntualmente 7 cartas para 7 iglesias, que hoy entendemos que representan no solo las iglesias de aquella época, de esa zona, ¿verdad?,
sino las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares en alguna manera están representadas aquí, en estas cartas a estas iglesias enviadas a esta zona de Asia. Lo que hoy se conoce como Turquía, ahí aproximadamente estaban ubicadas estas 7 iglesias. Y es interesante lo que Dios dice a cada una de ellas. Yo le motivo a que usted con calma en su casa pueda leer no solo el capítulo 3, sino leer, ¿verdad?, completo todas estas cartas a las iglesias que empiezan desde el capítulo 2 y ver cómo todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 Dios habla a las iglesias. Quiero referirme hoy a la iglesia de la Odisea. Y puntualmente la escritura dice, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? En este caso le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En alguna manera Dios tiene un termómetro. En alguna manera Dios tiene la capacidad, lo sabemos porque Él es todopoderoso, de medir cuál es nuestra condición. Y por lo menos en este texto nos menciona que hay tres posibles opciones. 3 tipos de, no solo de iglesia, 3 tipos de individuos, de creyente, 3 tipos de persona delante de Dios. Y si Dios pusiera ese medidor, qué interesante sería saber hoy mismo cómo estamos nosotros. ¿Seríamos de los que Dios dice fríos? ¿Seríamos de los que Dios reconoce como tibios? ¿O seríamos de los que Dios reconoce como calientes? Ahora, hago aquí un alto para hacer la aclaración de que según la Biblia y según lo que el contexto del pasaje nos está advirtiendo, mencionando, afirmando, esa medición que Dios hace está establecida entre algo que es el ideal, el anhelo del corazón de Dios, algo que sería por lo menos digámoslo así, un poco aceptable, y otro tipo que sería lo totalmente rechazable. Tal vez en nuestra mentalidad nosotros diríamos, bueno, si hay frío, tibio y caliente, lo más común sería que Dios rechazara a los fríos, pensaríamos. Pensando en que entre más calientes estemos, más cerca de Él estamos. Entonces uno diría de buenas a primeras, Dios rechaza el frío. Pero resulta ser que si vemos en este texto dice, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En alguna manera la escritura es clara de que Dios quiere que todos seamos calientes en Él, que todos estemos bien cerca de ese fuego encendido en su presencia. Pero Dios dice que si hay algo que Él, ¿verdad?, rechaza, es la tibieza. ¿Por qué? Porque el frío tiene la posibilidad de calentarse, pero el tibio no está ni en caliente ni en frío. No es ni una ni otra. Yo me atrevo a pensar que si estuviéramos haciendo un recuento, una estadística de esa medición de Dios, posiblemente el porcentaje más elevado en medio de la humanidad sería el de tibieza. Quizás, no lo sé. Lo cierto es que todos necesitamos o debemos procurar estar calientes delante de Dios. La posición fría. Cuando hablamos de una posición fría, estamos hablando de un hombre natural, de una persona natural,
lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el hombre natural, que vive en una condición de rebeldía delante de Dios, que vive en una condición de desinterés, que no tiene relación con Dios, que piensa que no le necesita, no le interesa a Dios, cree que no necesita a Dios en su vida. Esos son los fríos a los que se refiere la Escritura. Dice el verso 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El frío lamentablemente es un engañado. El frío cree que su vida está llena de riqueza, que su vida está en una condición de óptima, que no necesita de Dios, que no necesita de nadie. Y Dios le confronta al frío con una realidad. Crees que eres rico, pero eres miserable, pobre, desventurado. Porque sin Dios, simplemente, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Entonces hay una posición, hay un tipo de persona delante de Dios que es frío, que no le interesa a Dios, que cree que no necesita de Dios. Y yo sé que usted posiblemente conoce a ese tipo de persona, o quizás alguien llegó a este mensaje y me está escuchando y vive pensando así: yo no necesito de Dios. La realidad con la cual Dios nos confronta en su palabra es que eso es un engaño. Todos le necesitamos. Todos estamos en una condición de ruina sin Dios. Todos estamos destinados a la muerte y a la condenación sin Dios. Y por ende necesitamos lo más pronto posible salir de ese estatus de frialdad para poder acceder a la presencia de Dios. Así como no podemos ingresar a muchos lugares si nos encuentra con una temperatura perjudicial, ¿verdad? En este caso este virus, una temperatura alta. La frialdad nos aparta de Dios, nos aleja de los propósitos de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas todas esas bendiciones. Tú que crees ser rico, pero en realidad eres pobre en condición porque no le tienes. Dios quiere mostrarte la verdadera riqueza que solo está en Él. Que solo está en Él. El frío, dice en 1 Corintios 2:14, que es ese hombre natural que tiene una característica. Voy a leer 1 Corintios 2:14. Dice lo siguiente: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona que está en esa posición fría, que cree que no necesita de Dios, que no le interesa a Dios, dice la Escritura que es ese hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, no las puede percibir. Es un ciego espiritual. Una persona fría es una persona ciega espiritualmente. No puede ver la grandeza de Dios, no puede valorar las cosas espirituales, no puede valorar las cosas de la fe, no puede valorar las bendiciones de lo alto. Está cegado. La buena noticia es que el Señor vino para quitar esa venda de nuestros ojos que nos impedía ver. No solamente es un ciego espiritual, porque no puede ver estas cosas, sino también es un sordo espiritual. El que está frío es también sordo porque no puede oír, no puede entender la palabra de Dios, ni los propósitos de Dios. Dice aquí en Proverbios 4:19, quería mencionar también este texto. Ahorita voy a leerle Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hay una ceguera espiritual, hay una sordera espiritual. No se puede percibir las cosas del reino de Dios, no se puede percibir lo espiritual. Es como andar caminando a oscuras. Dios quiere sacarnos de esa vida fría para darnos una vista amplificada,
para que contemplemos su gloria, su grandeza, los beneficios de su gracia y su amor. El frío es ciego, es sordo espiritual, ignora totalmente las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una dureza en su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera del frío? ¿Qué es lo que Dios pide de aquel que está en esa posición de frialdad? Dice Hechos 17:30. Hechos 17:30. Preste atención, si usted puede reconocer en este día que está frío y que necesita conocer cuál es la voluntad, qué es lo que Dios le pide para salir de esa condición. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres, por supuesto, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo Jesús es la prueba de que Dios se interesa por salvar, redimir esta humanidad. Y el haber resucitado de los muertos es la garantía de una esperanza de vida eterna. Por eso Dios le dice al frío en este día, arrepiéntete, arrepiéntete, para que puedas disfrutar de los beneficios de la cruz, para que puedas tener acceso a la gracia maravillosa, al favor, a la bondad de ese Dios que nos da eternidad y vida. ¿Qué tiene que hacer un frío? Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento no es un sentimiento nada más de incomodidad. A veces las personas confunden arrepentimiento con remordimiento. Y hacen algo y saben que están viviendo desordenada, viviendo una vida que no es acorde a lo bueno. Y como que hay algo que les remuerde ahí y por un rato se sienten mal. No, Dios quiere algo más que eso. Él hace un llamado al arrepentimiento. Y arrepentirse es reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer que nosotros estamos mal y tomar la decisión de cambiar ese estilo de vida. Es dar vuelta en U, es cambiar el camino totalmente, 180 grados, girar en la dirección que íbamos. Si estás caminando mal, si sabes que estás caminando lejos de Dios, esta es la oportunidad que Él te brinda de enderezar tus pasos, de cambiar el camino para bendición de tu vida, para salvación de tu alma. Esa es la posición del frío. El hombre natural, la persona natural, que todavía no conoce, que todavía no camina en el Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, que vive en rebeldía, que vive a su manera, que cree que no le necesita. Que está ciego, que está sordo espiritual, que no puede ver las cosas de Dios, no las puede comprender. Un día estuvimos así nosotros. Te recuerdo a ti que un día estuviste ahí y el Señor por su misericordia te sacó. Que aún hay muchos que siguen así y necesitan que compartamos este mensaje. Volviendo a Apocalipsis dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es el verso 16. Nos habla del frío y nos habla del tibio. Y cuando habla del tibio, habla con más enérgicamente habla. Si hay algo que al Señor le molesta, le desagrada, es la tibieza. Y así como hay personas que si Dios les pone ese medidor, su temperatura dirían están fríos, también hay personas que si Dios los mide dirían están tibios. La pregunta sería, ¿qué clase de personas somos? Si ya hemos conocido al Señor, si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, si ya tuvimos un encuentro con su palabra viva y con el Salvador de nuestra alma, que es el Señor Jesucristo, ya no podemos decir que somos fríos, ya salimos de esa posición. Pero tenemos que cuidarnos de no estar viviendo en la tibieza.
porque la tibieza es algo abominable para Dios. Dice que al tibio lo vomitará de su boca, lo rechazará el Señor. El tibio, el Nuevo Testamento lo reconoce como el hombre ya no natural, sino el hombre, la persona carnal. Carnal. ¿Qué es una persona carnal? Una persona carnal es aquella que está sumida en sus debilidades, que está sumida en una vida de religiosidad, que como que vino a Cristo, pero a la vez como que no vino. Que vino al Señor, pero todavía sigue aferrado a esa vida de pecado y del mundo. Y el Señor nos dice, bueno, ¿eres o no eres? Con Dios no hay puntos medios, o sea es blanco o sea es negro, pero no hay grises, por así decirlo. Primera de Corintios, dice el capítulo 3, verso 1, Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vea qué tremendo. Cuando Pablo confronta a la iglesia de Corinto, les dice, yo quisiera hablarles como a calientes en el Señor, como a personas espirituales, como a maduros en Cristo, pero ustedes están todavía tibios, todavía son inmaduros en la fe, todavía no puedo ni siquiera darles el alimento sólido, porque ustedes todavía practican el pecado, se aferran al pecado. ¿Quiere saber alguien si es tibio? Vea sus frutos, vea sus obras, vea cómo vive, vea su estilo de vida, y si aún se parece a la persona que era antes de aquel día que abrió su vida a Cristo, entonces todavía tiene que calentarse. El tibio vive una vida de religiosidad. ¿Sabe cuál es el problema de la religiosidad? Que la religiosidad nos enseña a conformarnos con la práctica de ciertas cosas. La religiosidad es aquel estilo de vida donde yo me siento bien porque ya cumplí con ciertas cosas. Y Dios no quiere ciertas cosas de nosotros. Él quiere toda nuestra vida, todo nuestro ser. El religioso dice, ya cumplí porque saqué mi ratico para tener un culto, para reunirme o para estudiar la palabra. Ya cumplí, estoy bien con el Señor, porque oré un ratito. Pero dice este texto que leímos en Corintios que la persona que es tibia, que es carnal, todavía disfruta de practicar las cosas que tienen que ver con las obras de la carne. ¿Quiere saber una persona si es tibia? Si usted no tiene claro si está caliente delante de Dios o si todavía anda en tibieza, hay un filtro que podemos utilizar. Dice la escritura en Gálatas, ahí hay un filtro que nosotros podemos utilizar. Gálatas dice la escritura en el capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo mismo que dice Apocalipsis, serán vomitados, serán desechados por Dios. ¿Por qué? Porque son tibios, porque practican las obras de la carne. ¿Cuál es el filtro para saber si estoy tibio? Bueno, este texto nos sirve. Estamos viviendo un estilo de vida donde se nos hace común practicar estas cosas. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. ¿Sabe usted que las iglesias están llenas de adúlteros? Pero son religiosos y se sienten bien porque entré a un templo, porque cumplí con ciertas rutinas, porque hice ciertas cosas, porque ofrendé o diezmé. Pero siguen su adulterio. Es tibio y será desechado. Fornicación. ¿Cuántas personas viven una vida en que tienen un libertinaje sexual y dan libertad a sus deseos y pasan fornicando? Pero cuando usted habla con ellos o cuando se presentan ante alguien, dicen, yo soy cristiano, Dios le bendiga. Inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Cuántas personas tienen ídolos en su vida? No necesariamente una imagen a la cual se arrodillan o le piden, no. Ídolos, todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Hechicerías, enemistades, oiga, pleitos. Hay personas que su estilo de vida es constantes peleas. Siempre están peleando con alguien, siempre están discutiendo, siempre están insultando, hay celos, hay ira, hay contiendas, pero su religiosidad les dice, pero estoy bien, yo estoy caliente en el Señor. Es una mentira del diablo. El que practica estas cosas es tibio. Ese es el filtro que tenemos. El que vive conforme a las obras de la carne. Y no estamos hablando aquí porque yo sé que tal vez usted dirá, ay, pero ¿quién es perfecto? Perfecto es el Señor, pero Él quiere que nosotros tengamos su carácter en nuestra vida y que vivamos conforme al carácter de Cristo. Una cosa es que yo en mi humanidad peque, le falla al Señor y me humille y me arrepiente y le diga, Señor, te fallé, perdóname. Y otra cosa es vivir practicando constantemente estas cosas, que ya sean parte de mi estilo de vida. Repito lo que dije antes, ¿qué tanto nos parecemos a la persona que éramos antes de conocer a Cristo, antes de haberle aceptado? Si todavía me parezco mucho a ese viejo Germán, entonces estoy tibio y necesito calentarme. Pero si soy una persona que ha cambiado, que me parezco más a Cristo, no a ninguna otra persona, no a un pastor, no a un líder, no a un sacerdote, no a un familiar, no, me parezco a Cristo, entonces vamos por buen camino. Qué tremendo que dice este texto, que estas obras de la carne son el filtro para que nosotros podamos ver. Qué tremendo todo lo que dice. Contiendas, herejías, envidias. ¿Cuántos envidiosos hay? Gente que se molesta, tienen envidia de los beneficios, de las cosas que disfrutan los demás. Borracheras, cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Los que las practican, dice rotundamente, no heredarán el reino de Dios. Es fuerte esta palabra, pero es una realidad a la cual tenemos que estar atentos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Lo peor de la tibieza es que dice que por lo menos el que está frío, el que todavía no se ha entregado a Cristo, tiene la posibilidad de venir. Pero el que está tibio ya no tiene excusa. Ya no puede decir, es que yo no sabía que eso era malo. Yo no sabía que estaba ofendiendo tanto a Dios. Sí lo sabes, sí lo sabemos, porque hay un Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros cuando recibimos a Cristo y nos confronta y nos exhorta y nos redarguye de pecado, pero muchas veces queremos seguir chineando ese pecado porque en el fondo nos agrada. Aquí no se trata de qué nos agrada, se trata de qué le agrada al Señor. Vea qué fuerte la palabra que usa. Apocalipsis dice en el verso 16,
pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio, hermanos, hace vomitar a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que anda uno en algún lugar así muy caliente, tal vez en una playa, en algún lugar, y le agarra esa sed y usted quiere ir a tomar agua y se encuentra en tubo, y donde abre el tubo esa agua está tibia, hasta que la quiere uno devolver. Así de horrible, así de feo es para el tibio, para Dios el tibio. Dios lo vomita, Dios lo desecha. ¿Sabe por qué? Porque es una persona falsa, no tiene excusa, ya sabe qué es lo bueno, ya sabe qué es lo que le agrada a Dios, pero sigue viviendo una doble vida. Hermanos, y aquí digo hermanos porque el tibio no es un inconverso, el tibio es un hermano, es alguien que ya se entregó a Cristo, que ya vino al Señor, pero quiere vivir una vida de doble ánimo, quiere vivir una vida con un pie adentro y un pie afuera. No estamos en tiempos para jugar, no estamos en tiempos para jugar al cristiano. No estamos en tiempo para jugar a la iglesita como cuando uno estaba pequeñillo y juguemos casita. Yo recuerdo que a veces jugábamos casita ahí, algunos vecinitos, alguna cosa, y yo jugaba que era el papá y me conseguía alguna rueda o algo, y yo decía, yo soy chofer de bus y ando manejando, y llegaba a la casa. Ya no podemos jugar, con las cosas de Dios no se juega, con Dios no se juega. Si hay algo que ha quedado claro con esta situación de este virus, es lo frágiles que somos. Mire, sea por este virus o sea por cualquier otra cosa, en cualquier momento Dios puede llamarnos a su presencia. O en cualquier momento el Señor puede venir. ¿Cómo está? Si el Señor pone ese termómetro en nuestra frente, dirá tibio y nos desechará y nos vomitará, o dirá el Señor, este está caliente, este ha entendido lo que es vivir conforme a mi carácter, conforme a las obras del Espíritu y no a la carne, y nos abrirá puerta al Señor para su reino eterno, o seremos desechados. ¿Se imagina qué triste, hermanos, estar ahí frente a Dios, habiéndole conocido, habiendo escuchado miles de mensajes de su palabra, y que el Señor lo diga, lo siento? Tu frente dice tibio, tu corazón dice tibio, tu ser te delata. Yo no quiero que a mí me pase eso. Hermanos, esto es un asunto de un esfuerzo constante, de una entrega total. Dios no quiere nada a medias. Y aquí es muy fácil pensar en los demás y evaluar a los demás y considerar quién está bien y quién está mal. Pero esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe revisarse constantemente, debe evaluarse todos los días, debe tomar decisiones, debe de romper con prácticas, con cosas que se parecen más a nuestra vida pasada, y debe aferrarse a la santidad con valentía, con ánimo. No es fácil, esto es de valientes. Pero esa es la voluntad del Señor. Hay personas que su perfil de Facebook, que su expresión de sus bocas podrá decir cristiano, cristiana. Pero los frutos de su vida reflejan que se parece más a un frío, a un natural, a uno que aún no ha conocido la verdad. ¿Qué clase de persona estamos siendo? La posición caliente, para ir finalizando. Ahí encontramos ya a un hombre, a una mujer espiritual, que agrada a Dios. Dice Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya nosotros, cuando estamos calientes, ya hablamos de una persona madura en Cristo.
Ya no puede andar uno ahí con cosas infantilescas, ya no puede andar uno ahí con inmadureces. Ya no. Ya estamos firmes, ya estamos sólidos en la palabra, en la oración, en la presencia de Dios. Su Espíritu nos llena, nos fortalece, nos parecemos a Cristo. El caliente es una persona que es madura espiritualmente. Ya no es como el frío que no podía ver, que era ciego, que era sordo espiritual, que no entendía las cosas del reino. Ya no, ya el caliente tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida y para el mundo. Ya el espiritual, ya el caliente no anda conforme como el carnal, como el tibio que anda en las obras de la carne, no, anda ahora en las obras del espíritu. Y así como dije que esas obras de la carne eran el filtro para saber si se es tibio, también las obras del espíritu son el filtro para saber qué tan calientes estamos en el Señor. Porque una persona caliente ahora anda conforme a la obra del espíritu. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto, el resultado de verdaderamente entregarse al Señor como es, como debe ser, el resultado de vivir caliente en su presencia es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que detenga esto, no hay prohibición, no hay nada que pueda detener ese avance tan maravilloso del Espíritu en nosotros. Este es otro filtro. Queremos saber si realmente estamos tan calientes como creemos. Bueno, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué tan llenos de amor? ¿Qué tan llenos de gozo? ¿Qué tan llenos de paz? ¿Qué tanta paciencia tenemos? ¿Qué tan bondadosos somos? ¿Qué tan firmes en la fe? ¿Qué tanta humildad, mansedumbre? ¿Cómo está esa firmeza, esa templanza, ese dominio propio? ¿O somos de los que fácil nos dejamos seducir por el enemigo y nos vamos así rapidito? Nos invita a alguien para algo malo y ni lo pensamos. Eso no es ser caliente. Eso es andar tibio todavía. Pero cuando alguien es firme y tiene templanza y dominio propio y se para firme y dice: yo quiero agradar a Dios, decidí vivir para Cristo, esto no me va a envolver más, esto no me va a dañar más, esto no me va a dominar más, y se fortalece en el Espíritu y en el nombre del Señor da pasos de valentía. Ese es un caliente que todavía no es perfecto, porque estamos siendo perfeccionados en el Señor, pero que su vida está conforme a ese fuego encendido que agrada a Dios. Una persona caliente es aquella que vive su vida completamente para Cristo. Completamente para Cristo. Me gusta lo que dice Gálatas capítulo 2. Ya voy a ir finalizando. Dice Gálatas 2. En el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Queremos saber si somos calientes. ¿Quién está viviendo cada día? ¿Vivo a la manera de Germán? ¿O estoy viviendo en lo que Cristo me pide y me demanda? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en esta tierra, en este cuerpo, en toda esta experiencia de vida, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa madurez espiritual de vivir todos los días para Cristo, agradando a Dios, eso es ser caliente. Esa es mi meta. Yo quiero motivarle a que usted haga de esto una meta suya, diaria. Permanecer caliente en el Señor, maduros espirituales, firmes, viviendo conforme a la vida de Cristo, haciendo, fructificando, manifestando los frutos del Espíritu constantemente.
buscando conocer y agradar más y más al Señor. Vea qué lindo lo que dice aquí en Apocalipsis 3, donde estamos. Dice el verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es el que da siempre el primer paso. Él siempre se acerca a nosotros y que nos dice: abra la puerta. El caliente siempre tiene la puerta abierta para Dios, para las cosas del reino de Dios, para todo lo que involucra la vida en santidad, para estar en comunión con Cristo. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mire, Dios le dice al frío: necesitas venir a Cristo. Necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. Dios le dice al tibio: necesitas arrepentirte también, humillarte ante Dios, porque si no vas a ser desechado. Pero vea qué lindo lo que le dice al caliente. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes oído, y si ya tienes ese oído abierto, porque ya has conocido su palabra, no podemos ignorar, no puedes ignorar este llamado que Dios nos hace. Porque mire qué recompensa más gloriosa nos aguarda. Reinaremos con Cristo. Estaremos con Él en esa eternidad gloriosa. La realidad de Dios es que Él no ha cambiado. Él es constante. Él sigue llamando a todas las personas a vivir esa vida caliente de comunión, de santidad con Él. Él sigue tocando la puerta a ver quién abre. Lo que sí cambia muchas veces es nuestra realidad. Y para terminar, yo quiero hacerte esa pregunta: ¿cuál es tu realidad? Si el termómetro de Dios se pone ante ti en este momento, ¿cuál es tu realidad? No la realidad de tu vecino, ni de tus padres, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus familiares. Tu realidad, mi realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Estamos viviendo la vida que realmente agrada a Dios? Si muriésemos, si tuviéramos que morir, o si el Señor viniera, ¿cómo nos encuentra? ¿Qué posición nos encuentra? ¿Qué diría ese termómetro de Dios? ¿Cuál es tu temperatura? ¿Cuál es mi temperatura? Si eres natural, si eres frío, debes entregar tu vida a Cristo. Debes entregar tu vida a Cristo. Debes arrepentirte y venir a Él para salvación. Si eres tibio o carnal, debes reconocer que le has fallado a Dios, que estás viviendo religiosamente, que necesitas de verdad entregar tu vida por completo al Señor. Buscarle de todo corazón y arrepentirte. Y si eres caliente, debes seguir adelante, debes continuar buscando más intensamente el rostro de Dios hasta que sea nuestro encuentro glorioso con Él. Permítame orar. Señor, tu palabra es verdad. Y lo más lindo es que tus propósitos se cumplen. Cuando tú hablas, siempre hay un propósito que estás llevando adelante. Y cuando tú mencionaste a esta iglesia de la Odisea, estas características que hoy llegan a nosotros, lo hiciste con el propósito de que confrontáramos nuestra realidad y que pudiéramos reconocer cómo estamos delante de ti. Señor, yo te pido en este día que si alguien está frío, que todavía vive en rebeldía, que no se ha entregado a ti y le trajiste a ver, a escuchar este mensaje con un propósito, cumple el propósito en él, en ella. Espíritu Santo, confróntale de pecado, de justicia, de juicio. Que haya un arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Que no solo haya una reacción emocional y un remordimiento. Que haya un nuevo nacimiento en ti, Señor. Esos milagros de salvación corran, Señor, a través de este medio en el nombre de Jesús.
Si usted necesita reconocer y arrepentirse, dígale, te pido perdón, me arrepiento. Reconozco que soy como ese hombre frío que dice el pasaje, que vive en rebeldía, que por mucho tiempo pensé que no te necesitaba o que las cosas tuyas nunca me han interesado, pero hoy sé que mi destino está en juego y que solo tú puedes proporcionar y llenar el vacío de mi corazón. Dígale, me arrepiento y te pido perdón de mis pecados. Te reconozco a ti, Jesús, como el único Señor y Salvador de mi vida. Y decido de ahora en adelante caminar en una vida diferente. Empezar a conocer más de ti, leer tu palabra, buscar, Señor, tu rostro y ser tu discípulo. Dígale, te necesito. Dame de tu espíritu para poder hacer de mi vida una vida diferente y calentarme y poder tener acceso a toda esa gracia, esa bondad y esas recompensas gloriosas que tu palabra enseña. Dígale, Jesús, por favor, Señor, perdóname, sálvame, límpiame de todo pecado y escribe mi nombre en ese libro de la vida eterna. Si usted está tibio, de igual manera, humíllese ante el Señor, ahí donde está. Dígale, Señor, reconozco que no tengo excusa. Reconozco que he oído tu palabra, que he conocido de ti, pero me ha faltado firmeza. Dígale, Señor, te pido perdón porque no he sido un verdadero cristiano, una verdadera hija, un verdadero hijo tuyo. Todavía me parezco más al mundo, todavía me parezco más a la vieja persona que fui antes y hoy decido crecer en ti, calentarme en ti, tener ese carácter tuyo y ser más como tú. Dígale, Señor, perdóname porque me falta realmente afirmar mis pasos. Todavía hay obras de la carne que disfruto, todavía hay obras de la carne que practico, pero hoy, Señor, dígaselo usted si está tibio, hoy renuncio a ese accionar, a esas prácticas en mi vida, estoy atento a tu llamado y con humildad te digo, Señor, me arrepiento, perdóname, no me deseches, por favor. Sé que no tengo excusa para esa vida y por eso te necesito y te pido perdón. Permíteme, Señor, calentarme, hacer tu voluntad, agradarte. Y por último, si usted cree que está caliente, no se descuide. Ore también y dígale, Señor, ayúdame a seguir manifestando tu carácter, oh Jesucristo. Ayúdame a seguir creciendo en madurez espiritual. Ayúdame a seguir evidenciando esos frutos del Espíritu y viviendo conforme a tu voluntad. A no bajar los brazos, a perseverar en la vida de santidad y a seguir buscando tu rostro, a tener siempre mi puerta abierta para que cada vez que tú toques, entres, Señor, y cenes conmigo y tener esa comunión constante todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado, creyendo en que tú estás atento y nos respondes. Y te damos gracias por esta palabra y por lo que has hecho a través de este mensaje. La gloria, la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Gracias por su atención. Tengan todos una semana feliz y gloriosa. Y recuerde que el Señor es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta luego.